Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 10. Una visión siniestra. Tsuyu comenzó su día, por extraño que parezca, tanto con el pie izquierdo como con el derecho. Cuando finalmente arregló irse, sacudió los últimos vestigios del sueño, se dio cuenta de que su lengua ya no recordaba el sabor de Izuku, su nariz ya no era lo suficientemente afilada para señalar su ubicación. Una carrera loca hacia el espejo de su baño reveló un reflejo de ojos negros. La ansiada señal de que la sangre de su salvador ya no latía en su interior, la influyó. Las reglas ya no se aplican, sería capaz de tocarlo esta mañana. Mientras este pensamiento ardía en su mente, Tsuyu llegó a otra revelación. Sus sentimientos por la adolescente de cabello verde eran realmente auténticos. Desafortunadamente, la euforía que quería brotar de su estómago se abrió sumariamente por los recuerdos de cuanto había sufrido a manos de las reglas de Izuku. Ella no sabía lo que quería hacer ahora. Cualquier duda de que la niña rana pudiera haber tenido acerca de regresar a su antiguo yo murió cuando su salvador llegó a la casa de su familia para acompañarla a la escuela. Los recuerdos de sus acciones bajo la influencia de su sangre, el problema que había causado, inundaron su mente inmediatamente después de verlo y su timidez la golpeó con toda su fuerza. ¿Cómo se suponía que debía saludarlo ahora? Sentimientos contradictorios lucharon dentro de ella y la decisión de permanecer en silencio se tomó en una fracción de segundo. Ahogándose en su incertidumbre, Tsuyu evitó el contacto visual durante todo el viaje a la escuela. Sin embargo, cuando llamaron a Izuku a la oficina del director, supo que era una causa perdida. Ver alejarse al adolescente de cabello verde hizo que la consumiera la culpa, sería toda su culpa si lo suspendían o lo expulsaban, ya que no había podido mantener en secreto su habilidad de control. Terminó siguiendo a Izuku por una mezcolanza de razones, independientemente de las advertencias de Present Mic, ganándose su primera detención en toda su vida. Hola Asui-san, ¿estás bien? Hiro le preguntó a la angustiada niña rana frente a ella, inclinándose hacia adelante para hablar alrededor del pelirrojo Kirishima. El gemido de exasperación no fue una señal alentadora. No realmente, Kero, respondió Tsuyu, desplomándose más en su escritorio. Esperar a que Izuku regresara al salón de clases, todo sonrisas para demostrar que todo había salido bien, fue una tortura. Iba a castigarlo por meterla en problemas ahora, quizás exigirle que se quedará con ella durante toda la detención. ¿Es tan mala la detención?, preguntó Ochako, apenas capaz de recordar su última detención en la escuela primaria. Una broma que salió mal le había costado toda una noche, pero había sido más aburrida que otra cosa. Ni siquiera sus padres se habían enojado con ella en ese momento. Tsuyu no respondió. El problema no era la detención, o el alboroto que su madre sin duda haría al respecto. Estaba más preocupada por ese detective que había visto y cuánto tiempo le estaba tomando a Izuku regresar. Solo faltaba una hora para el almuerzo, Present Mic se había ido hace mucho tiempo, pero todavía no había ni rastro del adolescente de cabello verde. Estaba empezando a sospechar que el idiota desinteresado la había engañado, sacrificándose a sí mismo a cualquier horror en el que el policía pudiera pensar para proteger al resto del alumnado de su nefasta influencia. Asui-san, te preocupas por mi gorrilla, ¿verdad?, preguntó finalmente Tokoyami. El adolescente con cabeza de cuervo lo había clavado en la cabeza. Tal vez solo lo están interrogando. Ya sabes, sobre su moral. Ojiro se metió en la conversación, incapaz de permanecer neutral. Quiero decir, piénsalo. Él no le hizo nada malo a Asui-san, seguro, pero la tenía bajo su completo control. Si bien el chico con cola no tenía nada personal contra su compañero de clase de cabello verde, la mente astuta que había mostrado y su peculiaridad aberrante le daban escalofríos. Los poderes que Midoriya había mostrado no eran los que deseaba ver crecer. Oye. Tal vez le pidieron que mantuviera a un villano bajo control. Mina tiró rápidamente para saltar.
Estaba claro para los involucrados por su voz emocionada que la chica de piel rosada estaba más decidida a descarrilar la conversación que a ayudar. ¿Infiere que ha estado involucrado en un interrogatorio?, cuestionó Aida. Siempre sería. Mina frunció el ceño, su intento de hacer una broma secuestrada por el académico. Por mi parte, puedo ver que tal cosa funcione en beneficio de todos. El uniforme flotante, que era la única indicación de dónde estaba Torus, movió. La chica invisible hizo un movimiento invisible. Todavía era lo suficientemente expresivo como para llamar la atención de los reunidos. ¿No se consideraría eso una confesión forzada?, Toru preguntó tímidamente, todavía un poco desilusionado por Izuku y su Kirk. Ella estuvo de acuerdo en que él parecía una persona lo suficientemente agradable, pero la idea de que su sangre entrara en ella y se convirtiera en esclava todavía la perseguía en sueños a veces. No lo creo, intervino Momo, lista para hacer todo lo posible para defender a su vicepresidente. Por lo que pude entender al ver a Tsuchan, las órdenes son más compulsiones innegables. Una orden de responder con la verdad no afecta las respuestas dadas, solo las obliga a salir. La policía podría continuar con el interrogatorio sin interferencia. ¿Es así, Tsuchan? La chica madura podría haber encontrado repugnante la idea de la transferencia de sangre, pero eso tenía más que ver con su leve hemofobia que con cualquier problema con su vicio de cabello verde. Izuku había demostrado ser una persona bastante responsable y capaz. Su manejo de la incapacitación de Tsuyu solo surge aún más su moralidad a los ojos de ella. Es cierto, desobedecer sus órdenes es imposible. No importa cuánto lo intenté, simplemente no pude. Respondió Tsuyu monótonamente. Si no hubiera estado tan distraído por sus preocupaciones, podría haber observado lo que decía su boca. Pero, él fue demasiado amable al respecto. Al ver aparecer otra oportunidad para burlarse de ella, Mina saltó sobre el resbalón lo más rápido que pudo. Espera. ¿Estás decepcionado de que no haya pedido nada pervertido?, preguntó la chica de piel rosada, con una gran sonrisa molesta en su rostro. Con complicidad, le dio un codazo a Toru, con la esperanza de que su socio en el crimen habitual se diera cuenta y la ayudara. Tsuyu luchó contra el impulso de responder. El silencio era mejor para ella que cualquier posible respuesta que pudiera dar a la sugerente pregunta de Mina. Por las miradas que intercambiaron sus compañeros de clase, muchos parecían estar de acuerdo con ella. Era fácil ver que muchos, independientemente de cómo se sintieran con respecto a su Kirk, consideraron a Izuku demasiado bueno para hacer algo así. Otros, por las miradas compungidas que tenían, eran claramente de la opinión de que la intromisión era de mal gusto. Oh hombre. Las cosas que podría hacer con un Kirk como ese. La voz nasal del pervertido residente de 1A se dirigió a los compañeros de clase reunidos, ganándose las miradas de burla de los enanos de casi todos los presentes. Sí, las damas serían más fáciles de complacer con lo que Midoriya está empacando, agregó Antasero, un adolescente con una barbilla afilada y codos cilíndricos, con un guiño sugerente. Sería más fácil salirse con la suya con una fecha de presupuesto más bajo, ¿verdad? Kaminari se unió, ganándose sus propias miradas de muerte de las chicas. Una doble bofetada rápida y un golpe en el ojo más tarde, y los tres chicos estaban encorvados acunando sus últimos recuerdos para no enojar a sus compañeras de clase. A veces parecía que no se tomaban en serio su educación. Pero en serio, Tsuchan, empujó Chako. Midoriya es un novio barato. No estamos saliendo, dijo Tsuyu con vehemencia. La niña rana esperaba que su breve respuesta ocultara su decepción y al mismo tiempo transmitiera que no estaría en contra de que tal cosa ocurriera. Las manos entrelazadas y una mirada esperanzada se unieron a los ahora brillantes ojos de la morena de mejillas sonrosadas. Tsuyu sintió que su estómago comenzaba a hacer nudos. ¿En serio? Entonces, ¿crees que él querría ser uno? La pregunta de Ochako clavó uno de los miedos que la niña rana había desarrollado mientras estaba bajo el control de Izuku. Otras chicas eventualmente descubrirían la disposición del chico y se mudarían a su territorio. Mientras su compañera de clase se sentaba envuelta en su confusión interna, Ochako estaba involucrada en su propia gimnasia mental. Estaba más allá de toda duda ahora que Izuku Midoriya era un gran tipo, agradable y considerado con todos. Era fácil verlo como material de novio después de todo lo que había pasado. Si pudiera lograr que él se deshiciera del cadáver reanimado, podría llevarse fabulosamente bien con el chico de cabello verde. Después de todo, con un Kirk como el suyo, había toneladas de dinero en su futuro.
Tsuyu podía ver las maquinaciones que se gestaban en los ojos de la morena, y solo le dieron ganas de abofetear a la chica, muy fuerte, y dejar en claro que había visto primero a la adolescente de cabello verde. Es posible que todavía tuviera muchos de sus propios obstáculos que despejar primero. Terminando su educación, obligando a Izuku a perdonar su uso involuntario de control sobre ella, encontrando el coraje para hacer valer sus sentimientos, y todo el papeleo que sabía que sus madres sin duda estaban escribiendo, pero no necesitaban retadores además de todo eso. Al darse cuenta de que había comenzado una lista clara de marcas de verificación con respecto a vivir una vida con Izuku, Tsuyu encontró la idea de que había estado pensando demasiado en el futuro, pero no podía dejar que nadie más se abriera camino hacia él primero. Fue suficiente para hacer que su cabeza diera vueltas. La puerta del salón de clases se abrió. Hombre. Eso tomó demasiado tiempo. Me muero de hambre. El grito de Izuku sobresaltó a todos los presentes, su entrada fue repentina. Al entrar en la habitación, seguido por Tare, el adolescente de cabello verde mantuvo la puerta abierta con una carpeta manila en una mano. Lamento haberte causado tantos, Oni-chan. Salió una disculpa inocente de los labios de una niña pequeña mientras entraba detrás de los miembros del 1A que antes estaban desaparecidos, vestida con un uniforme de educación física de la escuela que era demasiado grande para ella. La niña se vio un poco pálida, pero por lo demás estaba llena de energía, su largo cabello azul claro rebotaba en grandes coletas. El adolescente de cabello verde apenas había cerrado la puerta detrás de la niña antes de encontrar sus manos llenas de niña rana preocupada. ¿Izuku? Kero, la suave pregunta de Tsuyu dejó pocas dudas a los compañeros de clase que observaban en cuanto a dónde estaban sus sentimientos. Rápidamente para salir de su sorpresa por el placaje de cuerpo completo de Tsuyu, Izuku envolvió un brazo alrededor de la persona que había llegado a significar tanto para él en tan poco tiempo, su otro brazo se alzó para rascarse la nuca. Oh, jeje, perdón por tardar tanto, dijo el adolescente de cabello verde, me encontré con circunstancias imprevistas. Mientras estés bien, no hay nada por lo que disculparte, Kero, respondió Tsuyu, hundiéndose de alivio cuando vio sus ojos claros sin secretos ocultos. Realmente estaba bien. Pero aún quedan preguntas por responder, a saber, sobre la niña que acababa de reclamarlo como su hermano. ¿Ella es tu novia? Es decir, si la niña no se les adelanta a todos. Con la crueldad inocente que solo la ingenuidad de la juventud pudo producir, la niña de cabello azul arrojó a Tsuyu de vuelta al enigma mental de su relación indefinida con su salvador. No hace falta decir que apenas pudo controlar el rubor que se afiló por su rostro, para el disfrute de las risitas de sus compañeros de clase. Lily-chan. Eso es descortés. Izuku espetó, sin confirmar ni negar la pregunta. Lo siento, ella es curiosa. Mientras el héroe en entrenamiento de cabello verde intentaba alejar la curiosidad de Lily, Tsuyu sintió que surgían sospechas en su mente. Sabía que Izuku no tenía hermanos, y una rápida bocanada de aire garantizado que la niña estaba usando el mismo perfume que Tae usaba, solo que en una concentración más fuerte. Sin embargo, lo que casi la convenció fue que los ojos de la niña estaban rojos. No te preocupes, lo entiendo, dijo Tsuyu, forzando su monotonía habitual. Dudaba que Izuku apreciara que se llamara la atención sobre el hecho de que probablemente acababa de usar su Kirk nuevamente. Pero tenía que preguntar, pero más importante aún, ¿quién es? Esa es Lily Oshikawa. La niña prodigio que se rumorea aparecerá en el próximo programa de televisión Clash of the Idols. No fue que uno de los miembros de 1A, además de Izuku, supiera la identidad de la niña lo que hizo que los presentes miraran con los ojos muy abiertos por el anuncio. No fue el casi fanatismo con el que se entregó el fenómeno lo que hizo que todos se detuvieran. No, fue el hecho de que fue Minoru Mineta de todas las personas quien gritó la información lo que dejó a la sala sin palabras. Lily, feliz de ser reconocida, se dio la vuelta y se lanzó a una linda pose. Ah. Un fanático. La pequeña aspirante a ídolo se llenó de alegría porque ya estaba viendo un poco de la fama que había trabajado tan duro para ganar. Casi de inmediato, esa alegría se desvaneció cuando el ruidoso y bajito niño empezó a babear, y a murmurar. ¡Qué rasgos tan delicados! ¡Qué construcción tan perfecta! Mineta divagó, moviendo los dedos hacia Lily, que ahora retrocedía. Las próximas fotos en traje de baño van a ser las mejores para siempre, y en unos años, el Lin.
La depravación del pervertido en miniatura fue interrumpida por un golpe de borrador sólido en la cabeza, una reverencia de un Izuku deslumbrante. Por extraño que parezca, a pesar de que el asalto se había producido a la vista de todos los presentes, nadie dedicó a reprender al adolescente de cabello verde por sus acciones. Desafortunadamente, el daño ya estaba hecho. Lily, asustada, se había retirado detrás de su nuevo hermano mayor, agarrándose con fuerza a la pernera de sus pantalones. Con la cara enterrada en su espalda, nadie podía ver el pánico que habían inducido las palabras del enano. Izuni, creo que ya no quiero ser un ídolo. Susurró Lily, tirando ligeramente de la ropa de Izuku para que se inclinara a su nivel. No con gente como él, como los viejos, todavía alrededor. Con el corazón dolorido una vez más por los horrores que la niña antes que él se había visto obligado a soportar, Izuku le dio a Lily, ligeramente temblorosa, una palmada tranquilizadora en la cabeza seguida de una cálida y encantadora sonrisa. No te preocupes, Lily-chan, te mantendré a salvo, la consoló Izuku, y si las personas como él te causan problemas cuando no estoy cerca, Tae-chan con gusto se encargará de ellos por ti. No es así. Es así. Volviéndose hacia la chica zombie mayor, las dos recibieron un gruñido decidido del rabenete. Encantado, el ídolo infantil le devolvió una sonrisa radiante. Encantadas por la felicidad de Lily, las chicas del 1A se abalanzaron lentamente sobre la pequeña que, en lugar de abrumarse, parecían disfrutar al máximo con las numerosas palmaditas que le daban en la cabeza. Reconociendo los ojos brillantes rojos de la peliazul como la señal de que eran, las chicas mayores acordaron en silencio darle a su compañera de clase el beneficio de la duda esta vez. Para ellos, Izuku acababa de ser contratado para curar a la niña y esto era un resultado temporal, nada peor. Entonces Aizawa finalmente entró al salón de clases. Todos, siéntense. La instrucción fue cumplida con absoluta obediencia, excepto por un alumno. Al mirar hacia arriba, el brusco maestro vio que uno de sus niños problemáticos favoritos todavía estaba de pie, sin duda listo para causar otro dolor de cabeza y una avalancha de papeleo. ¿Mi gorilla? Aizawa se quejó, sintiéndose en conflicto sobre si quería o no que el vicepresidente de su clase tuviera una excusa para seguir de pie. Entrecerrando los ojos, el héroe clandestino notó una nueva cara en su salón de clases junto a la adolescente de cabello verde, una niña que parecía extrañamente familiar. Sensei, esto es para ti. Respondió Izuku, inclinándose antes de entregar la carpeta manila que había estado sosteniendo. En un acto de ternura totalmente ilegal, la niña rápidamente imitó la estricta postura del niño. Se trata de una actualización de mi Kirk. Pido disculpas por cualquier inconveniente que esto cause. Agitando a Izuku para que regresara a su escritorio, Aizawa echó un vistazo superficial al contenido de la carpeta. Los documentos frontales cubrían bastante información inquietante. Por mucho que estaba de acuerdo en que los estudiantes necesitaban experimentar y estudiar sus peculiaridades, había algo aparentemente malo en zombificar a un niño, en un acto de emoción pocas veces visto. Aizawa casi deja caer la carpeta cuando escaneó el nombre y la causa de la muerte del zombi recién creado. Así las cosas, el hombre brusco palideció visiblemente cuando finalmente grabó el nombre y la persona a la que pertenecía. Sintiéndose enfermo, un peso se asentó en su estómago mientras leía la causa de la muerte y el motivo de la zombificación. Igual flashback, igual fue hace un mes, y él había sido reclutado inevitablemente para asistir a un ridículo concurso que estaba siendo utilizado para seleccionar al protagonista principal de algún próximo programa de televisión. Afortunadamente, no tuvo que sufrir por ser juez, solo representar la presencia simbólica de héroe que la población en general se había acostumbrado a ver en tales eventos. Se había enojado, grabado, desde que el trabajo había sido entregado originalmente a Midnight. Sin embargo, cualquiera que sea la indisposición con la que la usuaria del sonámbulo se haya excusado, ya sea que la verdadera razón haya sido tomar demasiados tragos la noche anterior o haber roto milagrosamente su creciente racha seca, había sido suficiente para que Nezu lo seleccionara para ir en su lugar. Había odiado cada minuto de ese día. Y tampoco se había molestado en ocultar ese hecho. Probablemente por eso todos los niños concursantes le habían dado mucho espacio y se encontraron callados cuando estaba presente. ¿Todos menos uno? Señor, ¿eres realmente un héroe? El pequeño había preguntado, acercándose demasiado para su comodidad. Aparentemente, su apariencia menos que amistosa no había asustado a nadie. Lástima. Sí, lo soy, respondió lo más secamente posible.
Tenía la esperanza de que donde las apariencias podrían haber fallado, tal vez la actitud haría el truco contra el paquete de alegría. No creo que te haya visto antes, respondió la niña, con una sonrisa lo suficientemente brillante como para rivalizar con Olmigt en alegría y luminosidad. ¿Cuál es tu nombre? No podía entender qué le había pasado a la chica. Era un héroe clandestino, ignorado por las masas, y trabajaban para cazar villanos donde otros héroes temían pisar. No era una persona social de ninguna manera. ¿Por qué lo estaba molestando? Borradero. Había sido su eventual respuesta de una sola palabra. Una vez más, en lugar de sentirse desconcertada por su semblante, la niña aplaudió ante el nombre. Ese es un nombre genial. Mi nombre es Lily. Fue un placer conocerlo, señor Erasurea. De pie allí, Aizawa estaba confundido en cuanto a lo que había hecho a continuación. La niña, Lily, había logrado que él le diera un apretón de manos, el héroe clandestino que nunca concedía entrevistas ni permitía que los reflectores cayeran sobre él. De repente, el nombre de Lily había sido llamado. Era su turno de aparecer en el escenario. Es hora. Anima a Lily hoy, y Lily te animará en la televisión. La niña se había deslizado sin problemas hacia una personalidad aún más alegre y burbujeante. Sin embargo, ella no se había movido, supuestamente esperando que él la animara. Él no hizo vítores. Ve y haz tu parte, había respondido en su lugar, y siempre te mantendré a salvo. Los ojos chispeantes y la sonrisa inocente que habían recibido a cambio habían estado peligrosamente cerca de hacerle sentir algo. La actuación había sido hermosa y perfecta, al menos hasta donde Aizawa sabía cómo juzgar tales cosas. Los movimientos de Lily habían sido fluidos, naturales y alegres y su victoria era indiscutible. Incapaz de contenerse, el brusco héroe se encontró aplaudiendo el acto de la peli azul. Pero solo un poco. Consciente de que la chica había estado acercándose a él a pesar de sus mejores esfuerzos, Aizawa hizo un esfuerzo por abandonar el lugar, tan pronto como pudo, sin que Lily se diera cuenta. Esa había sido la última vez que la había visto. ¡Viva! Igual flashback fin igual sacando sus recuerdos, Aizawa se tambaleó hacia atrás, dejando caer la carpeta sobre su escritorio. Yo, acabo de recordar que tengo que ir a la oficina de la facultad por algo. Dijo el profesor normalmente sereno, aferrándose a su rostro profesional tan fuerte como pudo. Tómese este período para el autoestudio. Con eso, salió del aula, con la cabeza gacha, sin mirar atrás. Lily podría haber visto a ese tipo en algún lugar antes. Murmuró Lily, inclinando la cabeza hacia un lado tan pronto como sintió que era correcto hacerlo. ¿Crees que se fue por Lily? Mi gorilla, ¿qué quisiste decir con la actualización? Ira gritó, el brazo cortando el aire como un loco. El estudiante de anteojos, olvidando lo que se basó de decir a la clase, acababa de preocuparse por lo que podría sugerir tal terminología. Él realmente esperaba que la dulce niña frente a ellos no fuera referida como tal. No sabía cómo podría aceptarlo si la función UA permitía convertir a un niño en una herramienta para el entrenamiento de héroes. Sí. No vas a decirnos que ahora te permiten tener esclavos, ¿verdad? Ojiro escupió, golpeando sus manos contra su escritorio mientras se ponía de pie. El chico de cola estaba más que alterado. Ver un cadáver reanimado siendo obligado a hacer el trabajo del adolescente de cabello verde por él era una cosa, pero esto era un nivel completamente peor. En poco tiempo, la habitación era una cacofonía de voces que intentaban ser escuchadas. Izuku estaba congelado, sorprendido por lo mal que habían empeorado las cosas tan rápido. En cuestión de momentos su ya dañada reputación comenzaba a hundirse aún más y temía que los pocos amigos que tenían pronto lo abandonaran para siempre. Sin ser notada por el inquieto adolescente de cabello verde, Tae se había colocado directamente entre él y sus compañeros de clase, apretando los dientes con un gruñido bajo. Incluso Lily, a pesar de lo pequeño que era, instintivamente se había apartado un paso de la multitud y había ido a abrazarle la pierna para ofrecer apoyo. Solo deja que él se explica. Dejen de tus acusaciones sin fundamento. Los gritos en estéreo de Hiro y Tokoyami, respectivamente, atravesaron el caos. El primero saltó para pararse en su escritorio mientras que el segundo usó Dark Shadow para parecer más imponente. Tsuyu, demasiado enfurecida por su estupidez como para siquiera hablar con sus compañeros de clase, se había levantado para pararse junto a Tae, mirando con dureza a los pocos que podrían mirarla a los ojos.
Instantáneamente, las voces en competencia se calmaron, haciendo que Izuku se sintiera más que bendecido por tener amigos tan maravillosos. Hizo una nota mental para recordar preguntarle a Hiro más tarde si ella realmente quería ser su amiga. Oh, gracias chicos. Sin embargo, lo haré rápido. Dijo Izuku, increíblemente incómodo cuando todos los ojos se posaron en él expectantes. ¿Sabes qué? Mejor aún, Lily, ¿por qué no te presentas? Las palabras hicieron que la niña comenzara a brincar en su lugar, su felicidad por ser el centro de atención era obvia. Deslizándose en una linda pose, la peliazul comenzó su presentación. Hola a todos. Soy Lily. Lily es la chica más linda de todo el mundo de los ídolos. Lily se presentó con una voz cantarina, sumergiéndose y girando como si estuviera en el escenario. Después de un lindo guiño con un beso a su audiencia, hizo una elegante reverencia. Pero ahora que Lily está muerta, Lily luchará junto a su héroe Izunil. Puedes contar con Lily. Silencio. Los integrantes del 1A necesitaron un momento para procesar lo que acababan de ver y escuchar. ¿Acaso, la petite Mignone acaba de decir? Yuga Oyama, con las manos divididas entre sostener su enorme cinturón contra su estómago revuelto y cubrirse la boca, no pudo soportar su pregunta. El rubio deseaba con todas sus fuerzas ser capaz de no creer que él y su clase tenían ante ellos a un niño muerto, con la esperanza de que negarse a decir la terrible verdad de algún modo lo desearía. ¿Por qué? Momo se atragantó, la mente del presidente de la clase se tambaleaba al enfrentar el hecho cruel de escupirla en la cara. La consulta fue seguida por uno de los puños de la joven madura que se estrelló contra su escritorio. Lo que le ocurrió a ella. Lily retrocedió, más por la pregunta que por la agresión salida emocional de Momo. Después de un breve momento en el que parecía que la peliazul estaba librando una batalla interna, se volvió para mirar a Izuku, con una súplica silenciosa en sus ojos rojos. Lily no tiene que responder eso, ¿o sí? Izuku, él mismo contento de poder evitar revivir los horrores del destino de Lily, se apresuró a tranquilizar al joven zombie con otra palmada en la cabeza y una de sus mejores sonrisas. Por supuesto que no, Lily-chan, dijo el adolescente de cabello verde, les has contado muchas cosas. Mientras que la peliazul se relajó visiblemente ante sus amables palabras, todos los compañeros de clase de Izuku palidecieron al saber que una niña de aspecto tan inocente había pasado por algo tan perturbador que optó activamente por no recordarlo. Muchos de ellos solo pudieron concebir un puñado de escenarios que mejoraron que encajaban en ese proyecto de ley, y todos ellos eran increíblemente repugnantes de considerar. Envueltos en su imaginación, el resto de la clase se quedó sentado mientras uno de ellos se levantaba de su escritorio y se acercaba a Lily. Sorprendido de tener que ser ella quien mencionó la rareza que había notado, Hiro se arrodilló frente a la pequeña peliazul, miró sus ojos rubí, le tomó el pulso, asintió una vez y decidió que oficialmente estaba bien preguntar sobre lo que la había estado molestando. Así que Lily es una zombie, que puede hablar, ¿por qué? A pesar de que el resto de 1A se estaba torturando a sí mismo en ese momento con sus pensamientos, la voz clara de su compañero de clase con inclinaciones musicales fue suficiente para devolverlos a la realidad. Como misiles que buscan calor, Izuku lanzó miradas agudas e inquisitivas. Una vez más, había aterrizado en el centro de atención. Eso es, un poco la mejora. El adolescente de cabello verde probó de comenzar una respuesta, solo para ser inmediatamente ahogado por el alboroto que siguió una vez más. Pasillos de la UA, bajo una escalera. Shouta Aizawa se estaba ahogando, echó un ovillo en un lugar que había encontrado en sus días de estudiante donde nadie lo molestaría. El hombre normalmente indiferente se enfrentaba a una crisis. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Había hecho una promesa heroica y no la cumplió, y peor aún, la víctima de su insuficiencia había regresado de entre los muertos para atormentarlo. Shouta-kun, ¿qué haces aquí? Tanto por su lugar. Al escuchar la voz de Midnight pero eligiendo revolcarse en lugar de responder, Aizawa continuó sentado en su bola, inmóvil. ¿Qué hay con vos? Midnight continuó pinchando, pavoneándose más cerca del pequeño espacio en el que su compañero de trabajo se había escondido. ¿Ves un fantasma? Al acercarse, la única heroína para mayores de 18 años se puso sobria al instante. Cualquier cosa que pudiera dejar huellas de lágrimas en el rostro del endurecido héroe clandestino era seriedad, no era cosa de risa.
¿Qué harías si alguien a quien no lograste salvar de repente apareciera justo enfrente de ti? Aizawa finalmente preguntó, con una nota encantada en su voz grave. Mignig se echó hacia atrás en una pose contemplativa, una mano perfectamente cuidada se levantó para tomar su barbilla mientras el otro brazo cruzaba sus senos para sostener su codo. Había visto a Nezu hacer esta pose miles de veces y esta situación obviamente requería mucha inteligencia. Diría que dependería de qué tan difícil sea el fracaso del que estemos hablando, respondió finalmente la heroína después de unos momentos de silencio. Sin más, o ninguna, invitación, Mignig se sentó junto a su compañero de trabajo, haciendo todo lo posible para proyectar empatía. Prometí salvarla, y en lugar de eso, esta niña murió a manos de un grupo de degenerados repulsivos. Aizawa forzó las palabras, cubriendo su rostro con sus manos. Ella acaba de entrar a mi salón de clases como un zombi, por cierto. La tez de Mignig palideció para coincidir con la del hombre que sufría a su lado. La heroína sabía muy bien que, si bien esos fracasos eran más comunes, aunque no se denunciaban, en la sociedad actual, también eran los que más dolían. No podía creer la suerte de mierda que acababa de tener su compañero de trabajo. Parecía que incluso ser advertido sobre los quirks de sus estudiantes ya no era suficiente. Si fuera yo, dijo Mignig, con una sonrisa feroz curvándose en sus labios carnosos, probablemente encontraría un rincón agradable y apartado para llorar, y luego me embarcaría en una maldita cruzada y no me detendría hasta que hubiera hecho que todos esos malditos pervertidos se comieran sus propias pollas. Era una declaración ridícula, por supuesto. Eran prohéroes, no vigilantes. Ese tipo de acción estaba más allá del alcance de todos, excepto de los héroes más clandestinos y marcados en negro. Pero la mujer rolliza estaba tratando de obtener una reacción de su compañero de trabajo abatido, una risa, una reprimenda, cualquier cosa. Al ver la forma de mirada feroz en los ojos del hombre a su lado, se sintió victoriosa. Eso no es una mala idea, se quejó Aizawa mientras se ponía de pie, una mirada de determinación pétrea se asentó en su rostro. Mignig se sorprendió por la mirada aterradora. No había esperado que él la tomara en serio. Recuperándose, el hombre anteriormente deprimido comenzó a alejarse. A solo unos pasos de distancia, se detuvo. Gracias por escuchar, me siento mejor, dijo Aizawa, mirando posiblemente a la mujer atónita detrás de él. Tenía un nuevo objetivo, por primera vez en demasiados años para contar. Solo esperaba que Nezu aceptara permitirle algunas horas adicionales de trabajo como héroe en un futuro cercano. ¿Por qué me arrepiento? ¿Me siento culpable? Las palabras de Mignig cayeron en oídos sordos, el salón ahora estaba vacío. Deslizándose sobre sus pies y reanudando su caminata, la heroína mayor de 18 años esperaba. Esperaba que el regreso de un miedo enterrado hace mucho tiempo de que su querido amigo cayera en la villanía fuera solo un truco de su imaginación. De vuelta en la clase 1A, después de más discusiones, gritos, contragritos y mentes más tranquilas que finalmente prevalecieron, afortunadamente las cosas se calmaron. Por primera vez desde que llegó al salón de clases, se sintió como si Izuku finalmente hubiera encontrado algo de espacio para respirar mientras todos los demás estaban preocupados. En un rincón, la niña, compuesta por Momo, Toru, Mina y Ochako, se turnaba para jugar con Lily y cepillarle el cabello sedoso. Otros, como Todoroki y Kirishima, observaron a la chica no muerta desde un costado. La tristeza que pesaba en sus miradas era una clara indicación de que les resultaba difícil aceptar su existencia. Koji Koga, el chico con la cabeza como una roca y la voz susurrante, y otros como él se esforzaron más en ignorar al elefante en la habitación. Los reales crímenes que se habían cometido contra una niña como Lily. Luego, estaban Ojiro y Mineta, quienes por sus propios motivos estaban en contra de la existencia de otro no muerto en el salón de clases. Sin embargo, Tae estaba en perfecta forma actuando como un excelente disuasivo para cualquier acción que pudiera haber tomado. Lo siento, Tsu-chan. Se disculpó Izuku una vez más. Culpó al hecho de que su querido amigo se había ganado la detención de forma natural. No lo estés, respondió Tsuyu, haciendo todo lo posible para reducir los sentimientos de culpa de su amiga. Fue mi elección y de nadie más. No es tu culpa llevar. Si no hubiera sido porque Lily mantuvo a la otra chica completamente distraída, la chica rana sabía que ella e Izuku recibirían el tercer grado por lo cerca que se habían vuelto mientras hablaban. El peliverde parecía demasiado preocupado por ella.
Aún así, desearía que hubiera algo que pudiera hacer para compensar el problema. Tsuyu no necesitaría los ojos de cachorrito pateados de su amiga en este momento. Pero si él insistía en ofrecerse, ella no estaba por encima de aprovecharse. Ella también tenía justo lo que necesitaba. Bien, si insistes, dijo Tsuyu, actuando como si se hubiera rendido. ¿Por qué no me ayudas con el trabajo de química que me perdí mientras estaba demasiado distraída con tu sangre? Ahora, cuando Izuku se dio cuenta de que no podía ayudarla con las tareas, había estado peor que ella, tengo una razón legítima para mantener su contacto cercano sin parecer desesperada. Era la forma perfecta de asegurarse de que pasaría más tiempo con él. En cualquier tartamudearía una disculpa, claro, ¿con qué lecciones estabas teniendo problemas? Preguntó el adolescente de cabello verde, sacando su libro de texto. Tsuyu frunció el ceño, había respondido sin dudarlo un segundo. Casi como si... ¿No estabas demasiado molesto para concentrarte los últimos días? La niña rana se atrevió a preguntar, ocultando su decepción con forzada curiosidad. Izuku no apartó la mirada de las páginas que estaba hojeando, ocupó revisando algunas de sus notas personales, cuando respondió. Estaba, pero ya terminé el libro, así que esto no debería ser un problema. Cualquier otra cosa que hubiera querido decir se perdió en una tormenta de murmullos. ¿Terminaste todo el libro de texto, ya? La incredulidad de Tsuyu usurpó temporalmente su monotonía habitual. Desafortunadamente, Izuku tomó el cambio de tono por uno de crítica. Los años pasados como víctima de una condena similar quedaron al adolescente de cabello verde con la disposición de evitar reconocer su inteligencia. Entonces, en la verdadera forma de Midoriya, trató de cubrir su desliz accidental. Estaba aburrido. Izuku respondió débilmente, sabiendo al instante que esa respuesta era demasiado estúpida para aprobarla con su amigo. Tsuyu miró del adolescente ahora sudoroso frente a ella a la mochila a sus pies, recordando ahora que al menos la mitad de los cuadernos en dicho paquete estaban llenos de análisis de Gonierre. Y tenía muchos más como ellos que no tenían espacio para mantener con él en todo momento. De repente, la niña rana se dio cuenta de que el dulce niño que tenía delante tenía una mente verdaderamente brillante. Izuku, ¿hay algún libro sobre alguno de los programas de alguna de nuestras clases que aún no hayas terminado? Tsuyu preguntó con una ligera aprensión. El adolescente de cabello verde dejó de pasar la página, considerando la pregunta. Chasqueó los dedos un segundo después. Historia del arte, dijo Izuku, yo, simplemente no puedo entenderlo en absoluto. Tsuyu le dio una palmada en la cara. ¿Cómo se suponía que iba a lidiar con este rollo de canela sin sentirse como una completa idiota ahora? Yo podría ayudarte totalmente con cosas artísticas si me echas una mano con Chem también. La repentina oferta fue seguida por Hiro dejándose caer al lado de Tsuyu, bolso y libreta en mano. Tsuyu podría tener molesto por la intrusión, pero su emergencia necesidad extrema de cubrir lo inadecuado que ahora se sintió superó la reacción instintiva. De hecho, agradecería la presencia de su compañero de clase mientras pensaba en otro plan. ¿Puedo unirme a esta sesión de estudios fortuita? Tokoyami intervino, acercándose a los tres. Era difícil de ver a menos que uno mirara, pero el chico con cabeza de ave lucía un gran sonrojo debido a la vergüenza que sentía al necesitar pedir ayuda. Y. Si pudiera ser tan audaz, la ayuda en matemáticas también sería aceptable. Estaría realmente agradecida. En poco tiempo, el ahora grupo de 4 estaba acurrucado alrededor de una pila de libros, perdidos en el mundo que los rodeaba mientras compartían y perfeccionaban sus conocimientos entre ellos. Después del colegio, el resto del día había ido y venido sin más incidentes, además del comportamiento ligeramente extraño de Aizawa cuando finalmente volvió de su viaje a la oficina de la facultad. Cuando sus compañeros de clase se fueron después de la campana final, el detective Tsukauchi pasó a recoger a Lily para el proceso de identificación, que se estaba llevando a cabo al lado. Izuku, Tsuyu y Tae ahora estaban solos en el salón de clases de 1A, esperando. Todos estaban en silencio mientras esperaban en su día, el último ocupado mirando al vacío. La bienvenida oficial de Lily a la clase había sido una interesante mezcla de reacciones. La mayoría no sabía cómo manejar la comprensión de que estaban interactuando con un niño muerto, y los que actuaron abarcaron toda la gama. Sorprendentemente, había sido Kirishima quien había ido tan lejos como para ofrecer una oración por el alma de la niña, lo que con frecuencia que Lily le diera un abrazo aplastante a la pelirroja.
Para no quedarse atrás, Momo había prometido llevarle accesorios y herramientas de belleza al día siguiente. La chica madura casi mareada ante la idea de arreglarse la peliazul para que pareciera un verdadero ídolo. No hace falta decir que era bueno que Lily ya no necesitara aire, su emoción y alegría habían sido tan abrumadoras que de lo contrario podría haber desmayado por la hiperventilación. La puerta del salón de clases se abrió y Tsuyu e Izuku se giraron, inclinándose hacia el maestro que esperaban que hubiera entrado. Present Mic. Imagine su sorpresa cuando, al enderezarse, los dos se encontraron con la vista de su director, entrando con un hombre de aspecto extremadamente esquelético. Izuku se sorprendió doblemente al darse cuenta de que reconoció al hombre como el que había conocido en Dagobah. Te dije que estaría aquí, bromeó Nezu al hombre demacrado desde la puerta, guardándose un billete de yen que el hombre le entregó con una mueca. Director. Señor. Izuku y Tsuyu exclamaron al mismo tiempo, haciendo rápidamente una reverencia mucho más formal. El animal peculiar asintió levemente y les señaló que se detuvieran. Al entrar en la habitación, los dos adultos se dirigieron hacia los estudiantes. Presente Mip tuvo algunos asuntos inesperados que surgieron, así que me ofrecí a supervisar esta detención, explicó Nezu sin preguntar, al ver las miradas burlonas de los dos adolescentes verdes. Aunque, dado que ya entiendo las causas del mal comportamiento percibido de Asui-san, estoy dispuesto a desviarme de un castigo más convencional. Eso es, si estás interesado. La proposición del director inmediatamente puso nerviosos a los dos estudiantes. El amor de Legend of the Kirked Animal por jugar con los humanos ya había circulado en las clases de primer año, y aunque Izuku estaba bastante seguro de que no tenía nada que temer debido a sus interacciones anteriores con Nezu, no estaba dispuesto a arriesgar la seguridad de Tsuyu por nada. Tsuyu, del mismo modo, estaba preparado para aceptar cualquier castigo por permitir que Izuku sufriera más daño. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Izuku, avanzando poco a poco frente a su amigo. Espontáneamente, Tae cubrió la parte trasera del trío. Solo para estar seguro. Alzando una ceja poblada hacia el exterior, Nezu vitoreó internamente al ver el comportamiento protector frente a él. Solo animó la esperanza que había comenzado a fomentar en su corazón. No soy muy partidario de los castigos corporales ni de las largas conferencias sobre la responsabilidad y las consecuencias, dijo Nezu, saltando para sentarse en el escritorio de Aizawa. Estas son cosas que dejo a mi personal. En cambio, tiendo a un enfoque más intelectual de las cosas. Mientras el animal peculiar hablaba, el hombre esquelético sacó y colocó una caja de madera sobre el escritorio. A una indicación del director, Izuku, Tsuyu y Tae se acercaron, lo que les permitió ver los diseños ornamentados grabados en la pequeña caja. Nezu abrió el contenedor, revelando un tablero de ajedrez con piezas cuidadosamente alineadas. Cada figura parecía estar bellamente hecha a mano. Deberías sentirte honrado de tener la oportunidad de jugar contra Nezu-sensei, joven Midoriya, el hombre larguirucho habló de repente, ganándose la atención de dicho adolescente pero incapaz de reunir lo suficiente como para apartar la mirada del tablero. Oh, soy, señor. Izuku se detuvo, buscando a tientas cuando se dio cuenta tardíamente de que no podía recordar el nombre del hombre de aspecto enfermizo. A los dos estudiantes vivos se les pasó por alto por completo que era Izuku quien se enfrentaría al director en lugar de a la chica rana que en realidad había estado en problemas. El hombre solo se rió entre dientes, aparentemente encontrando graciosa la pregunta del adolescente de cabello verde por alguna razón. Yaji. Toshinori Yaji, dijo el ahora presentado Yaji. Trabajo como una de las secretarias de Nezu. Era una simple mentira, una que el rubio le había suplicado al director que permitiera para que su presencia no enemistara más al adolescente al que ya había lastimado tanto. Encantado de conocerte, Yaji-san, Izuku, inclinándose nuevamente ante el hombre. Tsuyu rápidamente hizo lo mismo, aunque Tae se mantuvo erguido. Si hubiera uno mirado, podría haber visto a la chica zombie conteniéndose de gruñirle al rubio. Mientras tanto, Nezu había terminado de colocar el tablero de ajedrez. El animal Kirked aplaudió, el suave sonido aún llamó la atención de todos los presentes. Ahora, para los términos, dijo Nezu, mirando entre sus dos estudiantes. Midoriya-san y yo jugaremos un solo juego. Excesivamente de cómo se las arregle, el castigo de Asui-san se reducirá al tiempo cumplido observando el partido, o... Al escuchar las palabras del director, tanto Izuku como Tsuyu sintieron que sus corazones se contraían.
Ninguno de los dos sabía qué locura esperar del infame director de su escuela. Tendrá que prometer que nunca volverá a hacer algo así. Izuku parpadeó. Tsuyu parpadeó. ¿What? No lo haré. Lo prometo. La niña rana declaró tan pronto como su cerebro pudo dispararse de nuevo, lanzada en un bucle. Sin embargo, incluso cuando las palabras salían de su boca, Tsuyu sabía que volvería a hacer exactamente lo mismo si creía que Izuku estaba en problemas. Nezu rió levemente ante la rápida respuesta, Yagi incluso esbozó una sonrisa. Como si cualquiera de ellos creyera tal cosa por lo que ya habían presenciado de los dos. Bueno, es bueno escucharlo, dijo el director, permitiendo que la promesa no fuera cuestionada. Parece que ahora podemos disfrutar del juego, Midoriya-san. Haciendo una señal al adolescente de cabello verde para que tomara asiento, Nezu miró sus piezas negras, ansioso por ver el movimiento de apertura de Izuku. Tai gimió en voz baja, lo que hizo que Izuku se riera. La respuesta fácil ocurrió a los que no hablaron zombie que no se había comunicado nada importante. Por supuesto que voy a perder, solo sé los conceptos básicos del juego, dijo Izuku, informando un poco a los demás de lo que se había quejado. Aún así, sé que esta será una buena experiencia de aprendizaje. Con eso, el adolescente de cabello verde hizo su primer movimiento, ganando una sonrisa del director y una ceja levantada de Yagi. Tomándose un momento, Nezu deseando el tablero, visualizando un puñado de posibles movimientos, contramovimientos y contingencias. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la jerarquía Kirk actual, Midoriya-san? Nezu tiró mientras movía su primera pieza. La pregunta inesperada y controvertida ganó miradas de sorpresa tanto de Tsuyu como de Yagi. Creo que es estúpido, respondió Izuku sin perder el ritmo, haciendo su próximo movimiento. Las miradas sorprendidas se trasladaron a él. ¿Cómo es eso?, preguntó Nezu después de terminar su segundo movimiento. Una expresión pensativa pasó por el adolescente de cabello verde. Bueno, lógicamente hablando, la idea de una jerarquía basada en mantener fuertes tipos de emisores y desarrollar líneas de sangre más fuertes es ridícula cuando se considera la aleatoriedad de la herencia de Kirk, respondió Izuku, debatiéndose entre dos piezas para su tercer movimiento. Tómame por ejemplo. Mis padres tienen peculiaridades del tipo emisor, pero yo soy del tipo mutante. Simplemente sucede. Decidido, el adolescente de cabello verde colocó su pieza, bloqueando algunas de las suyas mientras dejaba a su oponente con dos caminos obvios de ataque. Tsuyu sabía que Izuku no era fanático de la jerarquía de peculiaridades a la que se aferraba a su sociedad, pero escucharlo declarar abiertamente tal posición le dio esperanza para el futuro. Si alguien con un Kirk tan poderoso estuviera dispuesto a tener una mente tan abierta, sería un ejemplo a seguir para otros. Yagi quedó impresionado con el razonamiento del chico. Por supuesto que sabía de las prácticas no oficiales, y en algunos casos, oficiales, que constituían la jerarquía de peculiaridades, pero como símbolo de la paz, hace mucho tiempo que se estabilizaron al margen de esa lucha en particular. Había trabajado para construir una base para que la sociedad prosperara, desestabilizarla cuando había estado tan enredada durante tanto tiempo que había hecho que su trabajo como héroe fuera imposiblemente más difícil. En este punto, le entristeció decirlo, era una batalla que debía pelear la próxima generación. Entonces, ¿crees que entonces? Nezu sondeó, tomándose un segundo para levantar una pieza, considerándola y luego devolviéndola para mover otra. Que la jerarquía debe basarse en el poder y la utilidad, en el lugar del tipo. Fue el turno de Yagi de parpadear confundido. Era bien sabido que el director generalmente eliminaba a los retadores en 3 movimientos. ¿Cómo iba el partido todavía? No, eso sería aún peor. Izuku se rió entre dientes, deslizando una pieza hacia adelante. Los dos espectadores vivos ahora estaban pendientes de cada palabra dicha entre los dos oponentes. ¿Oh? ¿Cómo es eso? Nezu lanzó hacia atrás, moviendo una pieza inesperada pero aún sin terminar la batalla de ingenio. El poder solo es una de las peores formas de medir el valor de alguien, afirmó Izuku con firmeza. Quiero decir, ¿de qué le sirve a alguien tener todo el poder del mundo si no lo usa para proteger o salvar a los débiles? Las palabras pronunciadas cortaron profundamente el corazón de Yagi. Eran inquietantemente similares a las creencias de su propio maestro sobre los héroes, una filosofía de la que se había dado cuenta recientemente que se había alejado después de su lesión paralizante.
Tsuyu estaba desconcertado por cómo un simple juego de ajedrez se había convertido en algo mucho más profundo. Los ojos de Nezu se abrieron. Ese último movimiento. El chico se estaba burlando de él. Su paciencia y convicción, fue emocionante verlo. Le hizo querer ir a por todas. ¿Qué propondría entonces? Tal pregunta no debería haber sido una sorpresa para el adolescente de cabello verde en función de cómo había progresado la discusión, pero de todos modos Izuku se quedó sin palabras. Casi se perdió el movimiento del director. Bueno, para empezar, las acciones deberían hablar más que las palabras, afirmó Izuku después de recuperarse. El valor de un hombre debe medirse por el beneficio que sus acciones aportan a la sociedad. Y yo quiero decir, el de una mujer también. ¿Incluyó ambos en eso? No soy sexista. La torpe recuperación del adolescente de cabello verde y las rápidas miradas hacia su compañero Rana casi cubrieron su próximo movimiento. Deja de preocuparte, Izuka, Izuku-san, Kero, dijo Tsuyu inexpresivamente sobre su casi desliz de lo cerca que estaban los dos, sé que tenías la intención de ser todo incluido con tus palabras. En verdad, a veces exasperaba todas las tonterías por las que el pobre chico se preocupaba. ¿Mencionas la sociedad? ¿Estás incluyendo el todo, o simplemente el aspecto del héroe? Preguntó Nezu, tomándose un puñado de segundos antes de hacer otro movimiento. En general. Quiero decir, los héroes son importantes, no me malinterpreten, pero ¿por qué no podemos elogiar a otros que son iguales de importantes para mantener las cosas juntas? Izuku respondió la pregunta con la suya. ¿Por qué no podemos elogiar a los cirujanos que luchan contra la muerte a diario en los hospitales? ¿Por qué no reconocemos a los policías que evitan que los delitos menores azoten las calles? Incluso los maestros son dignos de elogio, cuando hacen su trabajo. Estoy hablando de la escuela secundaria. La UA ha sido excelente en lo que respecta a los maestros hasta ahora. Comenzando a preocuparse nuevamente, Izuku terminó de mover su pieza. Mientras Nezu contemplaba su propio movimiento, Tsuyu se vio obligado a sacar al adolescente de cabello verde de una tormenta de murmullos. En este punto, Yagi estaba llegando al final de su cuerda. No podía creer lo que estaba viendo. Esta fue la primera vez que vio a alguien estabilizarse firme durante tanto tiempo contra el director, incluso si estaba siendo fácil con el niño. 30 minutos más tarde, Nezu y Yagi se despidieron de las formas en retirada de dos adolescentes y dos zombies, tres de los cuales parecían estar discutiendo con entusiasmo lo que sucedería durante las clases de mañana. Los dos adultos, sin embargo, estaban en ese momento más interesados en discutir lo que acababa de suceder en el salón de clases. 15 movimientos, Sensei, no puedo creer que te hayan detenido tanto tiempo. Yagi fue el primero en abordar sus pensamientos. Sabía muy bien lo excitado que podía ponerse el animal Kirked y lo brutal que era cuando se soltaba. Te contuviste durante un tiempo terriblemente largo. Esa es la cosa, yo no lo hice. Nezu respondió, riéndose. Sinceramente, no me había divertido tanto en mucho tiempo. De hecho, estoy deseando que llegue la próxima vez. El anhelo impregnado en la voz del director hizo que Yagi se estremeciera, solo para que un nuevo escalofrío de miedo le corriera la espalda cuando procesó lo que acababa de decir el animal peculiar. No se había estado conteniendo. Toshinori Yagi, en ese momento, admitió abiertamente que estaba intimidado por la idea de tener que enseñarle a una mente tan talentosa. Entonces, ¿qué piensas? ¿Sobre el chico y su Kirk? Preguntó Yagi, esperando obtener algún consejo del genio a su lado. El hombre esquelético esperaba que el director le diera algo que pudiera usar para enmendar sus pasados fracasos con el chico. Creo que mañana será muy interesante, respondió Nezu, considerando toda la información que su intelecto de alto funcionamiento tenía disponible. Mi gorilla demostrará que puede manejar sus herramientas con destreza en las operaciones de rescate. Se doblegará ante la presión y terminará comandando a otros estudiantes también, o en su lugar. No puedo esperar para averiguarlo. Yagi se calmó, contemplando lo que le esperaba. Necesitaba causar una buena impresión esta vez. Necesitaba dar un ejemplo a todos sus alumnos. En la USG. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.